Para empezar la materia, considero yo que es bien práctico ver un poquito un repaso de algunas materias anteriores, como ser isostática uno, ISO 2, hiperestática, resi y hormigón uno, ¿ya? Ya que el mayor problema que se tiene en esta materia es más que nada tal vez falencia en materias pasadas, ya que hormigón 2 mayormente es como una aplicación de conceptos y teorías que se han visto en materias pasadas. ¿De acuerdo? Entonces, para esta clase vamos a hacer un repaso de estos conceptos, más que nada enfocados en lo justo y necesario que vamos a utilizar en la materia de hormigón 2. Muy bien. Entonces, me gustaría iniciar esta clase de nivelación hablando un poco de lo que son los centros de gravedad o baricentros, que es un concepto que hemos visto en la materia de isostática 1. Si quisiéramos darle un concepto más técnico a lo que es el baricentro, centro de gravedad, lo podemos encontrar. Pero a fin de cuentas, por fines prácticos, vamos a entender o vamos a decir que el baricentro o centro de gravedad no es más que un punto por donde va a pasar el peso de un objeto. Pongamos una figura cualquiera, una figura genérica. Toda figura va a tener un centro de gravedad, es decir, que todas las figuras tienen un punto. Todas, absolutamente todas, tienen un centro de gravedad o baricentro, sea cual sea la forma que tengan. Y a través de este punto va a pasar lo que es el peso, ya que si tenemos una figura, obviamente va a tener masa, y como tiene masa, va a tener un peso. Entonces, el peso sabemos bien que es una fuerza que va hacia abajo y que siempre va a pasar por el centro de gravedad de dicha figura. Ahora, como estábamos indicando, sea cual sea la figura, ¿no? Tiene un centro de gravedad. Todas tienen, ¿no? Como pueden ver acá en estas cuatro figuras, todas las figuras tienen un centro de gravedad. Ahora, para poder calcular ese centro de gravedad, en la materia de isostática 1 veíamos toda una unidad específicamente para eso. Para obtener este punto, que ojo con eso, ¿no? Si es un punto, lo que realmente calcularíamos vienen a ser las coordenadas en X y en Y para poder ubicar dicho punto. Para poder obtener esa distancia, esas coordenadas, utilizamos unas ecuaciones matemáticas, ¿no? Que se resolvían a través de integrales. Pero nuevamente, el objetivo de esta materia ya no es demostrar, no es calcular centros de gravedad, o sea, no es demostrar ni ver cuánto va a ser ni nada, sino que simplemente vamos a aplicar todo eso que hemos visto en esa materia. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, el baricentro o centro de gravedad es un punto. O sea, lo que realmente nosotros vamos a calcular vienen a ser las coordenadas. Muy bien, ahora vamos a ver algunas de las figuras que son las más comunes que se utilizan. Tenemos el rectángulo que ya conocemos nosotros, que su centro de gravedad se encuentra a la mitad de la base y mitad de la altura, siempre y cuando las coordenadas X y Y se encuentren apoyados en el borde inferior y el borde izquierdo de la figura respectivamente. Otra figura que también es muy usada viene a ser el triángulo rectángulo, ¿no? Que nosotros conocemos que se encuentra a un tercio de la base y a un tercio de la altura. Ahora, quiero hacer un comentario respecto del centro de gravedad. Fíjense que este punto, realmente el punto no cambia. Tal vez alguien diga, ¿y cómo es eso que no cambia? Veamos el siguiente ejemplo. Esta misma figura, este mismo triángulo rectángulo, fíjense que lo que hemos hecho fue darle la vuelta. Le hemos hecho un giro de 180 grados y tenemos la figura de aquí abajo. Ahora, fíjense en esto. Este punto, este centro de gravedad, sigue estando a un tercio de la base y un tercio de la altura si tomamos como referencia esta esquina que tiene 90 grados. Entonces, fíjense, de aquí hasta acá hay un tercio de la altura y acá un tercio de la base. ¿Así? Ahora, fíjense en la figura de abajo. En la figura de abajo, si nuevamente tomamos como referencia la esquina que tiene 90 grados, sigue siendo la distancia hacia el centro de gravedad un tercio de la base y un tercio de la altura.
Así es. Entonces, fíjense que realmente este punto, el centro de gravedad, no ha variado. Sigue siendo el mismo punto. Ahora, como se le ha dado vuelta, lo que sí va a variar vienen a ser las coordenadas. Para este caso, fíjense, las coordenadas nx, esta distancia nx va a ser un tercio de la base y en y va a ser un tercio de la altura, que es lo que tenemos acá. Para este mismo triángulo que le hemos dado la vuelta, fíjense que la coordenada hacia el eje y va a ser 2 tercios de la base y la coordenada en y va a seguir siendo un tercio de la altura. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que realmente este punto no varía. Lo que van a variar son las coordenadas. ¿Ya? Ya lo vamos a ver más adelante con otros ejemplos. Y bueno, otras figuras que no son tan comunes, pero se los dejo ahí de concepto, del triángulo isósceles, del círculo, del medio círculo, un cuarto de circunferencia y una elipse. Como les digo, no son figuras que vamos a utilizar mucho, pero siempre es bueno tenerlo, tenerlo ¿no? En un formulario, tenerlo de concepto bien presente. Ahora, todas estas ecuaciones que ven acá, todas estas fórmulas, todas ellas han partido de una fórmula, por decirlo así, una fórmula madre, una fórmula primigenia, que viene a ser esta de acá. Estas dos de aquí, todas estas fórmulas se han deducido a partir de estas dos fórmulas generales, ¿no? Que justamente eso se lo veía en la materia de isostática 1. Muy bien, sigamos. Hasta aquí todo bien, ¿no? O sea, son figuras que nosotros ya conocemos, triángulos, rectángulos. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una figura de este estilo? Así, una figura así. No hay una fórmula para calcular esto directamente, ¿no es así? No, o han visto ustedes aquí en el formulario, no hay. Cuando se tiene ese tipo de figuras que tienen más detalle, que tienen mayor complejidad, lo que se hace es partirla, es dividirla en figuras que sean más reconocibles, más sencillas. ¿Ya? A este tipo de figuras también se lo conoce como secciones o figuras compuestas. Cuando uno tiene que calcular el centro de gravedad para este tipo de figuras, sí o sí uno tiene que dividirlo, tiene que partirlo en figuras más sencillas. En este ejemplo, para esta sección compuesta lo hemos partido en una media circunferencia, en un rectángulo y un triángulo. Cuando tenemos este tipo de situaciones, podemos utilizar esta fórmula de acá, que ustedes seguramente ya han visto en la materia de isostática y resistencia a los materiales. Cuando se tienen figuras de este estilo, sí o sí hay que dividirla en figuras conocidas, analizar cada una de las figuras por separado y finalmente reemplazarlas en estas fórmulas generales para figuras compuestas. Muy bien. Ahora, quiero volver a ese punto que les decía de que el centro de gravedad, en sí ese punto que viene a ser el centro de gravedad, no cambia. Lo que puede llegar a cambiar vienen a ser las coordenadas. Supongamos este ejemplo, fíjense de este pequeño rectángulo. Supóngase que para este rectángulo colocamos sus ejes X y Y, eje de coordenada, en esta parte. Eje X, eje Y. Si nos dijeran cuánto valdrían las coordenadas para hallar el centro de gravedad de esta figura, nosotros simplemente diríamos lo siguiente. Su coordenada en X vienen a ser la mitad de la base y su coordenada en Y viene a ser la mitad de la altura. ¿De acuerdo? Hasta ahí no hay ningún problema, es algo que ya hemos visto anteriormente. Ahora, ¿qué pasaría si a esta figura nosotros la desplazamos, fíjense, la desplazamos hacia arriba una distancia y, una distancia d, perdón? Y nuevamente nos dijeran cuánto vale las coordenadas x y y para el centro de gravedad de esta figura. Bueno, entonces en x diríamos, fíjense, xg valdría la mitad de la base y la distancia YG sería la mitad de la altura más esa distancia D que le hemos añadido. Entonces, fíjense que este punto realmente no cambia, o sea, sigue estando en el mismo lugar. Son las coordenadas lo que van a ir modificándose. Si quisiéramos añadirle más complejidad, digamos, a esto,
Si lo desplazamos esta figura a una distancia d' hacia la derecha y nuevamente nos pidieran calcular la distancia hacia el centro de gravedad, sería en xg la mitad de la base más una distancia d' y la coordenada YG la mitad de la altura más esta distancia D de desfase. ¿De acuerdo? Entonces, que quede bien claro eso. El baricentro sigue estando en el mismo lugar, lo que van a ir variando, por decirlo así, lo que ahí uno tiene que analizar son estas coordenadas, XG y YG. Ahora, esta propiedad es bastante útil, más que nada cuando queremos analizar figuras compuestas. Veamos el siguiente ejemplo. Supóngase que nos piden calcular el centro de gravedad para esta figura tipo T. Nos dijeran, nos dan las dimensiones y nos piden hallar el centro de gravedad. Bueno, vemos claramente que esto es una figura compuesta. ¿Por qué es una figura compuesta? Porque puede ser formada a partir de otras figuras más sencillas. Ahora, aquí es donde puede que cada uno tenga una opinión diferente. ¿Cómo es eso? Puede que tal vez algunos compañeros dicen, bueno, para crear esta figura, para formar esta figura compuesta, lo que podríamos hacer sería tener un rectángulo, otro rectángulo y aquí otro rectángulo más. Así fíjense que uno tiene que darse la forma, uno juega mucho aquí la creatividad de cada uno para llegar a crear la figura compuesta. Entonces, puede que alguien diga, bueno, entonces si quiero analizar esta figura, puedo hacerlo de esta forma. Puede que otro diga, ¿y por qué no mejor hacemos esto? ¿Por qué no mejor hacemos un rectángulo grande y a ese rectángulo le vamos a restar dos rectángulos más pequeños? Fíjense que también vamos a llegar a la misma figura tipo T. Y puede que alguien más diga, ¿y por qué no mejor hacemos esto? Tenemos un rectángulo y otro rectángulo abajo. Entonces, ahí donde uno se pregunta, ¿cuál de esas tres formas es la correcta? Fíjense que los tres van a llegar al mismo resultado. Los tres llegan a crear la misma figura. Juega mucho aquí la creatividad que tiene cada uno. Sin embargo, la forma más práctica, la forma más rápida de resolver, siempre es teniendo o creando la figura compuesta a partir de la menor cantidad de figuras posible. Porque mientras menos figuras yo utilice, más corto va a ser mi análisis y por ende más rápido llegaré a la solución. En resumen, las tres formas están correctas, pueden llegar al mismo resultado. Sin embargo, la forma que utiliza la menor cantidad de figuras es la más eficiente. En este caso, tendría que ser la tercera, y es la que vamos a utilizar en este ejemplo. Muy bien, entonces vamos a calcular el centro de gravedad de esta figura. Primero vamos a identificar las figuras geométricas conocidas, es decir, en cuántas figuras lo vamos a partir esta sección de acá. En este caso vamos a partirlo en dos, un rectángulo y otro rectángulo más pequeño. Muy bien, entonces la figura número uno, fíjense, y la figura número dos, ambos son rectángulos. Como ambos son rectángulos, sus coordenadas hacia el centro de gravedad son mitad de la base, mitad de la altura, y el área base por altura. Pero ojo, ¿no? Eso del perdón, esto de la mitad de la base y la mitad de la altura, solamente sería válido si el eje X y el eje Y se apoyan en el borde inferior y el borde izquierdo respectivamente. Bien, ahora vamos a analizar entonces las coordenadas hacia el centro de gravedad de cada una de las figuras por separado. Ahora, aquí hago una pregunta. Fíjense que cuando uno analiza figuras compuestas, se recomienda que el eje X y el eje Y se coloquen al borde inferior y y al borde izquierdo respectivamente. ¿Por qué creen que es eso? ¿Por qué el eje X tiene que ir abajo y por qué el eje Y va a la izquierda? ¿Por qué creen que puede ser eso? Para que los datos sean positivos. Correcto. Para que las coordenadas, o sea, todas las distancias que vayamos a calcular, sean valores positivos. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a respetar que el eje X vaya abajo y el eje Y vaya a la izquierda de toda la figura. Ahora, vamos a analizar la primera figura. La figura uno es un rectángulo de base B, de base 20 centímetros y altura 3 centímetros. Por lo tanto, con esto podemos calcular su área, que no es más que base por altura, 20 por 3, 60 centímetros cuadrados. Ahora, veamos a detalle aquí en el esquema, cuánto vendrían a ser las coordenadas X y Y.
Fíjense que la coordenada NX hacia el centro de gravedad vendría a ser la mitad de la base de la figura 1, es decir, la mitad de 20, 10 centímetros. Mientras que la distancia en Y vendría a ser la mitad de la altura, la mitad de 3, 1.5, más esta distancia de separación que hay entre el borde inferior del rectángulo y el eje X, es decir, 8 centímetros. Por lo tanto, la distancia Y sería la mitad de 3, 1.5, más 8. 8 más la mitad de 3, 9,5 centímetros. Muy bien, exactamente lo mismo haremos para la figura número 2, que también es un rectángulo, donde tiene por base 4 centímetros y altura 8 centímetros. Por lo tanto, el área base por altura nos va a dar 32 centímetros cuadrados. Ahora, la distancia en X, fíjense que la distancia en X será la mitad de la base, 2 centímetros, más esta distancia de separación, 8 centímetros. 8 más 2, 10 centímetros. Mientras que la distancia Y va a ser la mitad de la altura, la mitad de 8, 4, y como vemos que este rectángulo directamente se apoya en el eje X, entonces directamente la distancia Y será la mitad de la altura, la mitad de 8, 4. Listo, ahora una vez que tenemos eh, la distancia X y la distancia y el área de todas las figuras, podemos aplicar la fórmula general que hay para secciones compuestas. Es decir, XG es igual a la sumatoria de las áreas por sus distancias X dividido la sumatoria de las áreas. Y en Y sería exactamente lo mismo, solo que con Y en vez de X. Muy bien. Ahora, fíjense que esta es una fórmula general. Es decir, uno tiene que desarrollarla, tiene que acomodarla o ajustarla a la situación que uno tiene. Este prefijo y quiere decir que hay que repetirlo para cuántas figuras uno utiliza. En este caso, estamos utilizando dos figuras. Como estamos utilizando dos figuras, al desarrollar esta fórmula nos va a quedar área 1 por x1 más área 2 por x2. Y aquí abajo lo mismo, área 1 más área 2. ¿De acuerdo? Entonces, es una fórmula general que uno tiene que ajustarla a la situación que uno presenta. Aquí abajo sería área 1 por y1 más área 2 por y2 dividido área 1 más área 2. Como ya tenemos todas las distancias X, todas las distancias y todas las áreas, solamente nos va a quedar reemplazar. Entonces, fíjense, tenemos para la coordenada en X, reemplazamos, desarrollamos. En Y también lo mismo, desarrollamos la fórmula, reemplazamos los datos que hemos calculado anteriormente y nos da en X 10 centímetros y en Y 7,587 centímetros. Graficando eso nos va a dar lo siguiente. Este punto, según estas coordenadas, vendrían a ser el centro de gravedad ya no de la figura 1 y la figura 2, sino de toda la figura compuesta en general. ¿De acuerdo? Como ven, es un procedimiento bastante sencillo, no tiene mucha complejidad, ¿no? Pero siempre es bueno recalcar. Fíjense que esta figura tiene algo que se conoce como eje de simetría. Para los presentes que están acá, si han usado el AutoCAD, el programa de AutoCAD, sabrán ustedes que existe un comando que se llama simetría. ¿En qué consiste el comando simetría? Pónganse que tenemos nosotros una figura. Si le aplicamos el comando simetría y le definimos un eje de simetría, lo que va a hacer el AutoCAD va a ser lo siguiente. Va a replicar exactamente la misma figura, pero en el otro sentido. Es como si fuera un espejo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, el eje de simetría no es más que un eje, o si quieren verlo así, como una línea que parte a cualquier figura en dos partes exactamente iguales, pero en sentido contrario. En este caso, fíjense que hay un eje de simetría. Tenemos este eje de acá. Aquí tenemos un eje de simetría. ¿Qué más podemos apreciar de este eje de simetría?
Fíjense que el centro de gravedad siempre va a pasar por dicho eje, siempre va a estar ahí. Entonces, fíjense, tenemos nosotros acá un eje de simetría y vemos que el centro de gravedad está pasando por dicho eje. Entonces, si nosotros tuviésemos una figura que tenga dicho eje, automáticamente vamos a saber que el centro de gravedad va a estar dentro de ese eje. ¿De acuerdo? Esa es una conclusión bastante interesante que podemos sacar de esta figura. Entonces, tomando en cuenta lo del eje de simetría, fíjense que este problema podríamos haberlo calculado más rápido. Si ustedes ven una figura que presente dicho eje, directamente ya podemos calcular una de las coordenadas del centro de gravedad. En este caso, como el centro de gravedad se encuentra dentro de este eje de simetría, directamente podríamos haber obtenido la distancia en X, fíjense 10 centímetros, sin necesidad de haber hecho toda esta ecuación de acá. Directamente podríamos haberla obtenido. Ahora, esta propiedad es de gran ayuda, sobre todo cuando uno quiere analizar figuras compuestas. Puede que tal vez aquí no sea mucho porque no es una figura muy, una figura, digámoslo así, con tanto detalle. Pero imagínense, por ejemplo, una sección de este tipo. Fíjense, en este tipo de secciones, donde ya hay mucho más detalle, aquí sí que sería mucho más tedioso el querer calcular la coordenada X y la coordenada Y, ¿no? Sería muchísimo más complicado. Pero tomando en cuenta lo del eje de simetría, fíjense, si tomamos en cuenta dicho eje, directamente ya podemos obtener una de las coordenadas. En este caso, la coordenada en X y la coordenada en Y, solamente la coordenada en Y tendríamos que calcular. Esta propiedad, más que nada, como les digo, ayuda cuando son figuras mucho más complejas y uno quiere calcular el centro de gravedad. Por ejemplo, esa propiedad se puede aplicar para vigas o para secciones que se utilizan en la materia de pretensado. En la materia de pretensado, sus secciones son de este tipo, tipo I o tipo T, que tienen mucho detalle y ahí se puede complicar bastante la cosa. Muy bien. Entonces, como les decía, el eje de simetría es una herramienta que nos va a ayudar bastante a la hora de calcular centros de gravedad. Ahora, no todas las figuras tienen ejes de simetría. Fíjense, por ejemplo, en estos dos casos tienen eje de simetría, ¿no? Aquí tiene uno, como tiene este eje de simetría, ya directamente podemos calcular la coordenada en Y. En la segunda figura, como el eje de simetría está acá, podemos calcular directamente la coordenada en X. Sin embargo, en la tercera figura no tiene eje de simetría. Como no tiene, entonces sí o sí a esta figura hay que calcularle coordenada XG y YG utilizando la fórmula general, sí o sí. No se puede hacer ninguna simplificación. Pero, ¿qué pasa en el caso opuesto? O sea, imagínense una situación donde una figura tenga más de un eje de simetría. Cuando una figura tenga dos o más ejes de simetría, directamente podemos obtener el centro de gravedad. ¿Cómo es eso? Donde cuando una figura tenga dos o más ejes de simetría, en la intercepción de esos ejes, ahí está el centro de gravedad. O sea, fíjense que en este ejemplo no hay que ni siquiera calcularle el XG, YG, nada. Directamente con tener estos dos ejes, ya sabemos dónde está el centro de gravedad de toda la figura. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo. Yo le pedí, le mandé un ejercicio, pero le mandé los apuntes, o sea, el contenido de esta clase, el día de ayer, y le dije que se los impriman. Ahí en sus apuntes, en la parte de abajo, tiene un espacio en blanco. Pongamos a prueba todo lo que hemos visto hasta el momento, los ejes de simetría, eh, las propiedades que tienen los centros de gravedad, la fórmula general, estas dos de acá, y calculemos el centro de gravedad de este conjunto de círculos. Ya, ahí tienen ustedes un espacio en blanco en sus apuntes. Calculemos cuánto vendría a ser el centro de gravedad de esta figura. Son las 10 con 3 minutos. Les voy a dar 5 minutos para que lo calculen en sus apuntes cuánto vendría a ser el centro de gravedad de este conjunto de círculos. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos en 5 minutos. Aprovechen para calcular cuánto da el centro de gravedad, las coordenadas del centro de gravedad y me lo dicen en el chat del grupo. ¿Listo? Muy bien.
Me dicen en el chat del grupo cuánto les dio las coordenadas en X y en Y de esta figura, que tal vez algunos ya se habrán dado cuenta de algo en particular. Este tipo de figuras donde ustedes ven varios círculos, lo vamos a ver bastante, más que nada cuando queramos analizar las armaduras. En hormigón 1, recordarán ustedes que cuando uno colocaba sus armaduras, uno tenía que calcular también lo que era el centro de gravedad de esas armaduras. Así, cuando teníamos nosotros una viga, por ejemplo, y queríamos hallar lo que sería aquí, supóngase para este ejemplo, esta viga le estamos colocando las siguientes armaduras. Teníamos que calcular el centro de gravedad de estas armaduras. Y a esta distancia hacia el centro de gravedad de las armaduras, lo llamábamos el recubrimiento mecánico. Así, el recubrimiento mecánico de las armaduras traccionadas. Se han llevado con el ingeniero Romero, utilizábamos la nomenclatura de S, ¿no? Recubrimiento mecánico de armadura traccionada. Y se han llevado con el ingeniero Quilla, utilizaban la nomenclatura R1, ¿no? Pero ambos vienen a ser recubrimiento mecánico de armadura traccionada. Algo parecido tenemos en este caso, ¿no? Fíjense, son un grupo de círculos, ¿no? Que en este caso estarían como que representando las barras. Vemos entonces que esos dos círculos tienen de diámetro 1 centímetro y estos cuatro de acá, la figura 2, tienen de diámetro 2 centímetros. Además, nos está dando las distancias hacia los centros de gravedad de cada una de estas figuras, de cada uno de estos círculos. O sea, directamente nos da la distancia hacia los centros de gravedad de cada una de las figuras. Bien, entonces procedamos a resolver el ejercicio. Vemos claramente que en este problema se tiene un eje de simetría. Fíjense, tenemos acá un eje de simetría. Lo que hay de un lado es exactamente lo mismo que hay del otro lado, pero en sentido contrario. Bien, entonces, como hay un eje de simetría, o tenemos un eje de simetría, directamente podemos obtener la distancia en X hacia el centro de gravedad de todo este grupo de figuras. ¿Es así? Pero en el otro sentido, no hay un eje de simetría en Y. Por lo tanto, no podríamos obtenerlo directamente la coordenada en Y. Entonces, sí o sí habría que calcular. Muy bien, entonces veamos. Como hay un eje de simetría, vemos que directamente podemos obtener la coordenada en X, que vendría a ser 3 centímetros más 4 centímetros más la mitad de 4, 2 centímetros. Es decir, XG valdría 9 centímetros. Ahora, en Y, sí o sí tenemos que analizar cada una de las figuras. Ahora, podemos apreciar también algo interesante. Todas estas figuras vienen a ser círculos, ¿sí? Como son círculos, fíjense que directamente podemos obtener su área, ya que tenemos el diámetro. Así, de la figura 1, su diámetro era 1 centímetro, y de la figura 2, 2 centímetros. Y como sabemos, el área de un círculo, en función a su diámetro, viene a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Bien, entonces, fíjense también otra cosa. Estas dos figuras, la que viene a ser la figura 1 de la izquierda y la figura 1 de la derecha, tienen el mismo diámetro. Como tienen el mismo diámetro, tienen la misma área. Pero aparte de tener la misma área, también tienen otra cosa en común. La distancia hacia su centro de gravedad, fíjense, de la figura 1, viene a ser esta acá, ¿no es así? Fíjense, su distancia hacia el centro de gravedad partiendo desde el eje X hasta el centro de gravedad de la figura 1 viene a ser esta distancia, la distancia Y1. Para la figura 1 acá también viene a ser la misma distancia, cuando tienen la misma distancia. Por lo tanto, como estas dos figuras tienen la misma área y tienen la misma distancia Y, lo que vamos a hacer será analizar una de estas figuras y lo vamos a multiplicar por el número de veces que se repite. Es decir, vamos a analizar una vez la figura 1 y lo vamos a multiplicar por 2. Exactamente lo mismo va a ocurrir con la figura 2 de aquí abajo. Fíjense bien, la figura 2 tienen todos el mismo diámetro y por consiguiente tienen la misma área. Además,
Estas cuatro figuras tienen la misma distancia y. Fíjense, tienen la misma distancia y hacia su centro de gravedad. Cuando ustedes tengan una figura que tiene la misma área y la misma distancia, lo que pueden hacer es analizar una de estas figuras, cualquiera, y repetirla por la cantidad de veces que se repite. En resumen, vamos a analizar la figura 1 y lo vamos a multiplicar por 2. Vamos a analizar la figura 2 y lo vamos a multiplicar por 4. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos eso para no analizar figura 1, luego está de aquí, luego está de acá, luego está de aquí, luego está de acá y así. Se haría mucho más largo, ¿no? Siempre hay que buscar la manera de optimizar los ejercicios. Muy bien, entonces calculemos la distancia y de cada figura. Fíjense entonces, de la figura 1, su centro de gravedad, vemos que está acá, justamente en el centro del círculo. Entonces vamos a tener, la figura 1 tiene un diámetro de 1 centímetro, por lo tanto podemos calcular el área, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, y la distancia y, fíjense que la distancia directamente está indicando el centro de gravedad de las figuras. Por lo tanto, y1 será 3 más 3, 6. Lo mismo hacemos con la figura número 2. Como tiene un diámetro de 2 centímetros, su área será pi por 2 al cuadrado sobre 4 y su distancia y vendría a ser 3 centímetros. ¿No? Entonces ahí vemos claramente que para las cuatro figuras tienen la misma distancia y. Ahora, una vez que ya tenemos esos datos, podemos calcular solamente la distancia YG, ¿no? Porque esa es la que nos falta. El XG ya lo hemos obtenido. Entonces, al desarrollar esta ecuación, nos va a quedar lo siguiente. Vamos a multiplicar por 2 la figura 1, ya que se repite 2 veces, ¿no? Y la figura 4, pero la figura 2 vamos a multiplicarlo por 4, ya que esa es la cantidad de veces que se repite. Entonces, aquí va a ser 2 veces y1 por área 1 más 4 veces y2 por área 2 dividido 2 veces área 1 más 4 veces área 2. Todos estos valores ya son datos, los hemos calculado, así que nomás queda reemplazar. Y eje nos va a quedar 3,33 centímetros. Entonces, graficando, vamos a obtener lo siguiente. En X nos dio 9 centímetros por el eje de simetría y en Y 3,33. Dibujándolo en el gráfico nos quedaría de esta forma. Como les venía diciendo, esta distancia y eje se han llevado hormigón 1 con el ingeniero Romero, lo conocerán también como DS, ¿no? El recubrimiento mecánico de armadura traccionada. Y se han llevado con el ingeniero Quilla, lo conocerán como R1. Pero en esencia son lo mismo, vienen a ser lo mismo. Muy bien, entonces, ¿sí? El ingeniero Silvio. Ahí la verdad me agarran en curva, no sé qué nomenclatura usaba, me preocupa eso. Ya, no hay para preocuparse porque, como les digo, para eso está esta clase. Es una clase que más que nada su fin es, uno, recordar conceptos que vamos a utilizar en esta materia. Y dos, el otro fin es que nos acomodemos a la forma que trabaja el ingeniero Lazo. ¿De acuerdo? Para eso es esta clase. No vamos a, si han llevado con otro docente, en esta clase nos vamos a ver cuál es la nomenclatura que usa el ingeniero Lazo y cuál es su metodología que él hace. ¿De acuerdo? Así que en ese sentido no se preocupen. Bien, sigamos. Esto sería lo justo y necesario que se necesita conocer de baricentros o centros de gravedad. Otro concepto que, bueno, no se lo va a usar hartísimo, no se lo va a usar bastante, pero a lo mucho utilizaremos una fórmula nomás. Estoy hablando de los momentos de inercia o también llamados momentos de segundo orden. Si uno quisiera encontrarle una definición más rebuscada, la pueden encontrar. Tiene un concepto mucho más técnico que involucra integrales y elementos diferenciales. Pero para esta clase, que estamos viéndola desde un fin más práctico, vamos a decir que el momento de inercia viene a ser como un valor que me dice cuánto lo que resiste un objeto a girar, a ser doblado. Para que entendamos, veámoslo con el siguiente ejemplo. Fíjense en esta tabla de aquí. A esta tabla está apoyado en sus dos extremos y tiene una carga que en este caso viene a ser el peso de una persona que se encuentra a la mitad. Ahora, exactamente la misma tabla, fíjense que se lo va a inclinar, se lo va a girar, se lo va a echar.
y tiene exactamente la misma carga, la misma condición, y es exactamente el mismo material y el mismo volumen. Pero fíjense que en la situación uno esta figura no presenta mucha deformación, es casi imperceptible, mientras que en la figura 2 es mucho más notorio. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, ¿cómo es posible que este objeto, siendo exactamente el mismo, resista más en una situación que en otra? La explicación se debe justamente al momento de inercia. Fíjense entonces en la sección uno vemos que la base es más pequeña y la altura es más grande. Vemos en la sección 2 la base es más grande, pero la altura es más pequeña. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, ¿por qué esta figura está resistiendo más que el otro, siendo que es el mismo objeto? Pues muy bien, ahí es donde tenemos que hacer un poco de recuerdo de isostática uno. Recordarán ustedes que el momento de inercia, ¿no?, para una sección rectangular respecto al eje X que pasa por el centro de gravedad es base por altura al cubo sobre 12. Para que se pueda entender mejor, démosle valores. Supongamos que la base vale, por poner un número, unos 7 centímetros. Y la altura vale unos 40 centímetros. Entonces, fíjense que en la sección uno, en esta primera situación, la altura es más grande que la base. Y en la segunda situación, lo único que se hizo fue echarlo a esta figura. Sí, sí, lo único que hizo fue inclinar. En la segunda situación, la base vale 40 centímetros y la altura vale 7 centímetros. Entonces, aquí por favor les voy a pedir si lo pueden calcular la inercia. ¿Cuánto me va a dar la inercia en la sección uno, teniendo de base 7 centímetros y de altura 40 centímetros al cubo sobre 12? ¿Cuánto nos daría la inercia en la sección uno? Nos da 37.333, Muy bien, 37.333 centímetros a la cuarta, 33 sale. ¿ya? Y en la segunda situación, base 40, altura 7 al cubo sobre 12. ¿Cuánto nos daría? Nos daría 1143,33333 y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, fíjense ahí, ¿qué está pasando acá? Vemos claramente que la sección uno su inercia es mucho más grande que la inercia en la sección 2. Entonces, he ahí la explicación de por qué siendo el mismo objeto está resistiendo más en una situación que en otra. Porque no solamente influye el tipo de material ni el volumen que tenga, sino que también influye la posición en la que se encuentra dicho objeto. ¿De acuerdo? Entonces, ese vendría a ser, por decirlo así, un concepto mucho más simplificado de lo que es la inercia. Por decirlo así, como un valor que me indica cuánto es la resistencia que tiene al giro, a ser doblado. Entonces, como la sección uno tiene una inercia mayor, vemos que también su resistencia a doblarse es mayor. Así, entonces, fíjense, mayor inercia, mayor resistencia. Bien, como les decía, un tema bastante amplio, que no es el fin de esta materia explicarlo todo lo que es inercia, ¿no? Para eso, como les digo, hay toda una materia que es isostática uno, toda una unidad que se dedica a estudiar esto. Para hormigón 2 la fórmula que nosotros vamos a aplicar de inercias va a ser esta de acá, esta de aquí, ¿ya? La inercia de un rectángulo, ¿no? Tomando en cuenta el eje X que pasa por el centro de gravedad. Esta es la fórmula que nosotros más vamos a utilizar. Estas tres de acá, no, la verdad, no vamos a utilizar estas tres fórmulas de aquí y el círculo tampoco. Ya, esta es casi como la única fórmula de inercia que vamos a utilizar en esta materia. ¿De acuerdo? Pero de todas formas se lo dejo las demás como un formulario. Muy bien, entonces esto sería lo justo y necesario de conocer en el tema de inercias. Ahora, otro concepto que también es muy importante, que es bastante importante, que es imprescindible conocer en hormigón 2 es el tema de las reacciones, ¿no? Uno no puede dudar a la hora de calcular reacciones, uno tiene que ser bien decidido en qué es lo que está haciendo. Ustedes saben bien que si no calcula uno las reacciones, no puede calcular los esfuerzos internos, y sin los esfuerzos internos no puedo diseñar un elemento de hormigón armado. Entonces, esto es base para sí o sí hacer cualquier ejercicio de hormigón.
Entonces hay que saber bien el tema de las reacciones. Muy bien. Si pudiéramos resumir toda la materia de isostática 1 en una palabra, sería equilibrio. ¿Cómo es eso? En la vida real hay varios tipos de cargas, por decirlo así, varios tipos de acciones, ya sea el viento, ya sea el peso de las personas, el peso de los muebles, los objetos. Hay varios tipos de situaciones que generan cargas. Lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar la manera de equilibrar esas cargas. ¿Y cómo es eso? Las cargas se van a manifestar a través de unas fuerzas. Lo que vamos a hacer nosotros es calcular y encontrar estas fuerzas que se opongan a las cargas. Esas fuerzas que se oponen a las cargas se llaman reacciones. Pero estas fuerzas de acá, estas reacciones, ya, estas fuerzas que hacemos para equilibrar las cargas, no pueden aparecer porque sí, sino que tienen que encontrar un medio para poder aparecer. El medio que utilizan las reacciones para aparecer se los conoce como apoyos o también llamado vínculos. Es por eso que se los conoce como reacciones de vínculo o reacciones de apoyo. Muy bien. Ahora, esto de equilibrar consiste en, por decirlo así, que un objeto, si quisiéramos usar un término más sencillo, que un objeto se quede quieto. Para poder decir que un objeto está quieto, eso quiere decir que no puede moverse en ninguno de sus grados de libertad. Puede que alguien se pregunte, ¿qué son los grados de libertad, no? ¿A qué se refiere con grados de libertad? Grados de libertad son todos los posibles movimientos que puede tener un objeto. Supóngase, por ejemplo, esta pequeña línea que voy a dibujar. Fíjense, esta línea que voy a dibujar. ¿Cuántos movimientos tiene esta línea de acá que voy a dibujar? Fíjense, esta línea puede irse a la derecha o a la izquierda, es decir, puede tener un movimiento horizontal. Esta línea puede irse hacia arriba o hacia abajo, es decir, puede presentar un movimiento vertical. Y además, esta línea puede girar, es decir, presenta un movimiento rotacional, ¿de acuerdo? Puede girar. Entonces, ahí nos preguntamos, ¿cuántos grados de libertad, es decir, cuántos posibles movimientos tiene esta línea? Vemos claramente que tiene tres. Así tiene movimiento horizontal, movimiento vertical y movimiento rotacional, es decir, giro. Tiene tres posibles movimientos. Ahora, esta línea de acá, fíjense que se encuentra en el plano, es decir, se encuentra en mi pantalla o en sus pantallas. ¿No es así? Una pantalla, un plano, viene a ser un sistema en dos dimensiones. Recuerden bien eso que hemos visto en materias anteriores. Un sistema plano se refiere a un sistema con dos dimensiones, es decir, con dos ejes, eje X y eje Y. En un sistema en el plano hay tres posibles grados, tres posibles movimientos, es decir, tres grados de libertad. Movimiento horizontal, vertical y giro. Ahora, en el sistema en el espacio, que ya les adelanto que no vamos a hacer ningún ejercicio en tres dimensiones en esta materia, conmigo no vamos a hacer ejercicios en el sistema espacial, ya, pero solamente se los dejo como curiosidad, en el sistema espacial hay 6 grados de libertad, ¿de acuerdo? Pero nuevamente todos los ejercicios que vamos a hacer va a ser en dos dimensiones, en un sistema en el plano. Si mal no recuerdo, creo que el ingeniero Quilla en la materia de hiperestática es el único que hace ejercicios en tres dimensiones, ¿no? Pero nuevamente, en hormigón no solamente vamos a hacer ejercicios en dos dimensiones. Ahora, les había mencionado de que estas fuerzas, estas reacciones, necesitan un medio, una forma de poder manifestarse. ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo hacen eso? ¿No? ¿Cuál es ese medio que ellos manejan para poder aparecer? Vienen a ser los apoyos. Y de apoyos nosotros ya hemos visto, ¿no? Ya hemos tenido hemos llevado varias materias donde hemos visto cada uno de estos apoyos actuar. ¿Cuáles son esos apoyos? Apoyo móvil, apoyo fijo y apoyo empotrado. Recordarán además que cada uno de estos apoyos tiene una forma de trabajar, es decir, cada uno presenta sus propias características. El apoyo móvil da una reacción, pero no es una reacción cualquiera, sino que es una reacción que uno pasa por el punto de aplicación del apoyo y además es perpendicular al desplazamiento del apoyo. El apoyo fijo tiene dos reacciones.
una horizontal y una vertical. Y el empotrado sabemos que tiene tres reacciones, una horizontal, una vertical y una reacción de momento. ¿De acuerdo? Entonces, estos conceptos es importante conocerlos. Pero, ¿para qué nosotros queremos saber esto de apoyo, grados de libertad y todo eso? Pues muy bien. Dependiendo de, por decirlo así, la relación que haya entre los grados de libertad y el apoyo, un sistema se puede clasificar en sistema hipostático, isostático e hiperestático, ¿no? Que fíjense que tenemos dos materias específicamente para estos sistemas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es un sistema hipostático? ¿Cuándo un sistema es isostático y cuándo es un sistema hiperestático? Un sistema es hipostático cuando los grados de libertad son mayor que el número de reacciones. Recordemos que en el plano hay tres grados de libertad: movimiento horizontal, vertical y giro. Grados de libertad, tres. Ahora, número de reacciones. Fíjense que en este ejemplo tenemos un apoyo móvil y otro apoyo móvil. Entonces, va a ocurrir lo siguiente. Aquí el apoyo móvil, el de la izquierda y el de la derecha, van a aportar reacciones hacia arriba. Ahora, pregunto, ¿qué va a pasar en este sistema? Fíjense, en este de aquí. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros le añadimos una fuerza horizontal? ¿Qué creen ustedes que va a pasar acá? ¿Qué creen ustedes que puede pasar en este sistema donde solamente tiene reacciones verticales? ¿Qué va a pasar cuando le añadamos una reacción horizontal? Isostático. ¿Ya? Se va a desplazar. Fíjense, correcto, se va a desplazar. Fíjense en este caso que en este sistema no hay reacciones horizontales. Por lo tanto, cuando le llegue una fuerza horizontal, no va a haber aquí nadie, ninguna fuerza que se lo ponga. No va a haber nadie aquí que se lo ponga. Por lo tanto, como no hay nadie que se lo pone, tranquilamente este objeto va a empezar a moverse, va a empezar a desplazarse. ¿De acuerdo? Y si un sistema se desplaza, entonces no podemos decir que está en equilibrio. ¿No? Así, esto se va a empezar a mover hacia el sentido de la fuerza. Como esto se está moviendo, no puedo decir yo que está en equilibrio. Algo parecido ocurre con el sistema que está aquí abajo. Fíjense, tiene un apoyo fijo, ¿no? Entonces, fíjense, como tiene un apoyo fijo, tiene una reacción horizontal y una reacción vertical. Pero nuevamente, ¿qué creen ustedes que va a pasar con este sistema cuando nosotros le apliquemos un momento? Va a haber un volcamiento. Va a haber un giro. Correcto, va a haber un giro, ¿no? Un giro. Fíjense que en este caso esta barra va a empezar a moverse. Y nuevamente se está moviendo, entonces no puedo decir yo que está en equilibrio. Como estos sistemas no pueden estar en equilibrio, entonces no tienen solución. Por eso que un sistema hipostático no tiene solución, no puede estar en equilibrio. Ahora, ¿qué pasa cuando se tiene la misma cantidad de reacciones es igual a los grados de libertad? Cuando se da esta situación, nosotros decimos que es un sistema isostático. Es de ahí que viene el prefijo iso. El prefijo iso significa igual. Acuérdense, por ejemplo, de dibujo técnico, no ve que había la perspectiva isométrica, ¿así? La perspectiva donde los ángulos eran iguales. El prefijo iso se refiere a eso, igual o mismo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Tres grados de libertad, no olviden eso, y aquí hay un apoyo móvil, tiene una reacción, y un apoyo fijo tiene dos reacciones. Como en este caso hay 3 grados de libertad y aquí vemos que hay tres reacciones, es un sistema isostático. Cuando un sistema es isostático, recién podemos hablar aquí ya de equilibrio. Podemos garantizar de que este sistema puede llegar a estar en equilibrio, ¿verdad? ¿Y qué decir del otro, del empotramiento? De entrada sabemos que un empotrado tiene uno, dos, tres reacciones, ¿sí? Cuando tenemos un sistema isostático, podemos calcular las reacciones directamente utilizando las ecuaciones de equilibrio. Cuando decimos ecuaciones de equilibrio, nos referimos a sumatoria de fuerzas horizontales igual a cero, sumatoria de fuerzas verticales igual a cero y sumatoria de momentos igual a cero. ¿Ya? A eso nos referimos con ecuaciones de equilibrio.
¿De acuerdo? Entonces, aplicando estas ecuaciones, podemos calcular las reacciones de un sistema isostático. Y ahora, el último, ¿qué pasa cuando el sistema es hiperestático? Cuando hay más reacciones que grados de libertad. Por ejemplo, aquí hay 6 reacciones y aquí hay 4 reacciones. Cuando el sistema es hiperestático, tiene solución, se lo puede encontrar. Pero para calcular las reacciones, aparte de las ecuaciones de equilibrio, ¿qué más necesitábamos? ¿Se acuerdan de hiperestática? ¿Qué más se necesitaba? Ecuaciones de equilibrio. ¿Ya? O sea, en el sistema hiperestático, aparte de las ecuaciones de equilibrio, utilizamos otras ecuaciones más que teníamos nosotros que deducirlo, ¿no? A partir de las deformaciones. ¿Cómo se llamaban esas ecuaciones? Eran las ecuaciones de compatibilidad de deformación, ¿no? Vamos a completarlo, esta parte de las reacciones, a través de un ejemplo. Veamos lo siguiente. Tenemos acá un sistema, una barra que tiene un apoyo fijo del lado izquierdo, un apoyo móvil, tiene una carga distribuida, tiene una carga de momento y una fuerza horizontal. Muy bien, y nos piden determinar sus reacciones. Ahora, eh, con lo que hemos visto, vamos a decir lo siguiente. Como es un sistema en el plano, tiene 3 grados de libertad. Vemos que tiene un apoyo fijo, 2 reacciones, un apoyo móvil, una reacción. Por lo tanto, hay 3 reacciones, es decir, grados de libertad igual a número de reacciones, el sistema es isostático. Por lo tanto, podemos resolverlo utilizando solamente las ecuaciones de equilibrio. Muy bien, entonces, ahora aquí igual otro comentario. Puede que cada quien tenga su propia forma de utilizar las ecuaciones de equilibrio. O sea, si yo quiero, puedo empezar con sumatoria de fuerzas verticales, con sumatoria de momento, con sumatoria de fuerzas horizontales. No hay ningún problema. Cada quien es libre de utilizar el orden que uno quiera para calcular las reacciones. Ahora, recomendación mía es la siguiente. Yo les aconsejo de que calculen las reacciones empezando por la sumatoria de fuerzas horizontales y luego haciendo ecuaciones de momento. Y la ecuación de sumatoria de fuerzas verticales, déjenlo más como un control. ¿Ya? Van a ver a qué me refiero con control, como una verificación. Veamos. Empezamos, sumatoria de fuerzas horizontales. Digo entonces, la reacción horizontal yo asumí que va hacia la derecha, entonces positivo. La fuerza P va hacia la derecha, positivo también. De despejo veo que me dio la reacción horizontal menos 10 toneladas. El hecho que me salga negativo no significa que esté mal, simplemente quiere decir que el sentido asumido es el incorrecto. Por lo tanto, vamos a cambiar el sentido, voy a decir que es sentido contrario. No iba a la derecha, sino a la izquierda. ¿Qué más? Sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos en el punto A. Vamos a asumir el sentido horario como positivo. Entonces, sumatoria de momentos en el punto A. Estas dos reacciones no producen momento, por lo tanto, no las tomo en cuenta. Reacción vertical en B. Por una distancia de 6 metros, vemos que nos produce un momento antihorario, por lo tanto va a ser menos P sub B por 6. Esta carga Q no podemos trabajarlo como una carga distribuida, tenemos que trabajarlo como una fuerza. Es por eso que vamos a calcular lo que vendría a ser la resultante de esta carga distribuida. Que recordemos, la resultante de una carga rectangular no es más que la carga multiplicado por la longitud de la carga. En este caso, tiene por carga 5,6 toneladas multiplicado por la longitud 6 metros. Además, cuando la carga es rectangular, sabemos bien que se encuentra a una distancia de la mitad de la longitud de la carga, es decir, la mitad de 6, 3 metros. Entonces tenemos, fíjense, 5,6 por 6, una fuerza por una distancia de 3 metros respecto al punto A, produce un momento horario. Por lo tanto, va a ser positivo, 5,6 por 6 por 3 metros. La fuerza P no produce ningún momento, ¿no? Porque fíjense que va a pasar por este punto. Tenemos acá un momento M de 70 toneladas por metro, es horario, directamente lo colocamos. Entonces, 70 positivo. Despejamos de acá la reacción vertical en B y nos da 28,47 toneladas. Nos dio positivo, eso quiere decir que el sentido asumido es correcto. ¿Qué más? Vamos a hacer lo mismo, pero ahora en el punto B. O sea, vamos a hacer otra vez sumatoria de momentos, pero en el punto B.
Veamos entonces cuánto va a ser. Sumatorio de momentos en el punto B. La reacción horizontal y la fuerza de 10 no produce momento, así que no lo tomamos en cuenta. Tampoco la reacción vertical en B, ¿no? Porque pasa por ese punto, por lo tanto no produce momento. Vamos a tener reacción vertical en A por 6 metros produce un momento horario, así que es positivo, ve su A por 6. ¿Qué más? La resultante de la carga distribuida, 5,6 por 6 por 3 metros, vemos que nos produce un momento antihorario, es decir, un momento negativo. Hay acá un momento de 70 horario, entonces directamente lo colocamos como 70 positivo. Despejando la reacción vertical en A, vale 5,133 toneladas. Yo positivo, eso quiere decir que el sentido asumido es correcto. Ahora, aquí es lo que les decía. La sumatoria de fuerzas verticales, déjenlo más como una verificación, más que para utilizar, más que como una ecuación para calcular una reacción. Déjenlo como una verificación. Fíjense, tenemos acá entonces lo siguiente, sumatoria de fuerzas verticales. La reacción en A y en B positivo porque va hacia arriba, 5,6 por 6 es una fuerza que va hacia abajo, así que es negativo. Sumo la reacción vertical en A, vertical en B, nos da 33,6. Sumo la reacción negativa, 33,6, vemos entonces que da igual a 0, por lo tanto es correcto, cumple. Sí o sí, yo les pido que ustedes calculen la verificación, porque ustedes saben bien que cuando un ejercicio no están bien calculados sus reacciones, sus diagramas de esfuerzos internos no va a cerrar y van a tener mucho problema ahí. ¿De acuerdo? Entonces, es un paso que muchas veces no se toma en cuenta, pero es bastante importante, ¿no? Porque si no está bien calculadas las reacciones, lo demás va a estar. Muy bien, entonces, eso es lo que nos daría para este ejemplo, cuántas serían las reacciones. Ahora, otro concepto más vendría a ser los esfuerzos internos. De los esfuerzos internos nos sirven bastante para obtener el esfuerzo con el cual vamos a diseñar nuestro elemento de hormigón armado. Entonces, también en ese sentido, no tiene que haber ninguna duda cuando hablamos de esfuerzos internos, ¿de acuerdo? Para no dedicarnos mucho a la parte teórica, directamente vamos a aplicar un ejercicio para los esfuerzos internos. Ahora, quiero recalcar una cosa. Cuando uno hace esfuerzo, cuando uno calcula los esfuerzos internos, ustedes recordarán bien que para calcular esfuerzos internos, uno puede hacerlo de dos formas. Puede hacerlo de izquierda a derecha, como también se puede hacer de derecha a izquierda. ¿De acuerdo? De las dos formas es válido. Sin embargo, ya sea por la poca práctica o por tal vez un poquito cueste entenderlo, pero yo les aconsejo que si van a utilizar este método, o si quieren utilizar el método de las ecuaciones, si quieren hacer de izquierda a derecha o derecha a izquierda, no se confundan con los signos, con los sentidos. ¿Cómo es eso? Cuando uno quiere analizar por el método de las ecuaciones, yendo de izquierda a derecha, no se olviden que cuando el esfuerzo está saliendo, es positivo, ¿no? Para las normales. Cuando va hacia arriba, es positivo para los cortantes. Y cuando el momento es horario, es positivo. Si yo quiero ir de derecha a izquierda, cambia esto. El positivo es cuando la fuerza horizontal está saliendo hacia la derecha. El esfuerzo cortante es positivo cuando va hacia abajo. Y el esfuerzo de momento es positivo cuando es antihorario. ¿De acuerdo? Eso tómenlo muy en cuenta. ¿Ya? Pero como les digo, si tienen, digamos, dificultad en esto, entonces váyanse a lo seguro. Tal vez algunos manejen mejor el método de los puntos que le dicen, ¿no? Analizar en un punto cuántos son los esfuerzos internos y luego de ahí diagramar. Pero ustedes saben bien que ese método también tiene una desventaja. Si hubiera un momento máximo, no lo podemos calcular por el método de los puntos, ¿no? Si o sí es utilizando el método de las ecuaciones. Bien, volvamos entonces al ejercicio. Nos piden determinar los esfuerzos internos para esta viga. Tiene dos cargas distribuidas. Tiene una carga distribuida G que vale 2,3 toneladas por metro. Tiene una carga distribuida P que vale 1,6 toneladas por metro. Tiene un apoyo fijo, un apoyo móvil, así que podemos decir que es isostático. Nos pide determinar los esfuerzos internos de normal, cortante y de momento.
Muy bien, entonces vamos a ello. Primero, antes de calcular los esfuerzos internos, sí o sí tenemos que calcular las reacciones. Por eso le decía que es un paso primordial el saber manejar bien el cálculo de las reacciones. Bien, entonces, vamos a ello. Primero vamos a calcular las reacciones, ¿no? Haciendo. Fíjense que no hay fuerzas horizontales, por lo tanto, no vale la pena hacer sumatoria de fuerzas horizontales, ¿no es así? Porque no hay ninguna fuerza horizontal. Es decir, automáticamente la horizontal aquí va a ser cero. ¿No? No vale la pena ni siquiera calcularlo porque no hay fuerzas horizontales. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto A. ¿Ya? Y vamos a calcular la reacción en B. Fíjense entonces, sumatoria de momentos en el punto A. Vamos a tener reacción vertical en B por una distancia de 6 metros no produce un momento antihorario. Por lo tanto, va a ser negativo B sub B por 6. Ahora, fíjense, en este caso se puede hacer de varias formas, ¿no? Fíjense que tenemos cargas distribuidas. Se lo puede analizar de varias formas. En este ejercicio, fíjense esta manera de analizar. Vamos a partirlo, la carga distribuida de esta forma. Y vamos a sumar estas dos cargas distribuidas. Vamos a tomarlas como si fueran una sola. Esto de aquí, estas dos cargas, vamos a analizarlas como si fueran una sola carga distribuida. Esto de acá. Bien, entonces, si esto de acá fuera una sola carga distribuida, vamos a llamarlo una carga Q, va a ser la suma de la carga G más la carga P, 2,3 más 1,6, 3,9 toneladas por metro. Toneladas por metro. Muy bien, entonces, la resultante de esta carga distribuida del lado derecho vendría a ser la siguiente. Como es una carga rectangular, va a ser la carga distribuida 3,9 multiplicado por la longitud 6 metros. Como es una carga rectangular, se va a encontrar a una distancia de la mitad de la longitud, es decir, la mitad de 6, 3 metros. Vemos entonces que esta carga, 3,9 por 6, esta resultante, por esta distancia de 3 metros, respecto del punto A, nos produce un momento horario. Así que va a ser positivo 3,9 por 6 por 3. Mientras que del lado izquierdo tenemos lo siguiente. Esa carga distribuida que quedó sobrando, fíjense, es una carga de 2,3. Tiene por longitud 3 metros. Así que la longitud será carga 2,3 por la longitud 3 metros. Como es una carga rectangular, se encuentra a la mitad de la longitud, es decir, 1,5 metros del punto A. Vemos entonces que esta fuerza respecto al punto A produce un momento antihorario, así que va a ser menos 2,3 por 3 por 1,5. Ya no hay más momentos, igualamos a 0, despejamos y vemos que la reacción en B nos da 9,975 toneladas. Exactamente lo mismo vamos a hacer, pero ahora en el punto B. Entonces, si hacemos en el punto B, vamos a obtener lo siguiente. Reacción vertical en A por 6 metros, fíjense que nos produce un momento horario. Así que va a ser positivo B sub A por 6. ¿Qué tenemos acá? Aquí podríamos seguir haciendo lo mismo que hicimos de sumarle estas dos cargas, o también podemos hacer lo siguiente. Fíjense, toda la carga G, toda la carga distribuida G, vamos a calcularle su resultante. Entonces, la resultante va a ser la carga G, 2,3 por la longitud 3 más 6, 9 metros, y se encuentra a una distancia de la mitad de la longitud, es decir, la mitad de 9, 4,5 metros. Y entonces fíjense, 2,3 por 9 por 4,5 respecto al punto B nos da un momento antihorario, así que va a ser negativo, 2,3 por 9 por 4,5. Lo mismo vamos a hacer con la carga distribuida P. Vamos a tener entonces acá una resultante que viene a ser 1,6 la carga distribuida por la longitud 6 metros. Como es una carga rectangular, se encuentra a una distancia de la mitad de 6, 3 metros. Entonces, fíjense, 1,6 por 6 por 3 metros respecto al punto B nos produce también un momento antihorario.
Entonces va a ser negativo 1,6 por 6 por 3 metros. Negativo. Muy bien, entonces no hay más momentos, lo igualamos a 0, ¿no? Y despejamos. Reacción vertical en A nos da 20,325 positivo. Eso quiere decir que el sentido asumido es correcto. Muy bien, ahora, ¿qué más? Fíjense que no hemos utilizado ecuación de fuerzas verticales. Eso es justamente porque lo vamos a tomar como una verificación. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas verticales, fíjense, si hacemos sumatoria de fuerzas verticales, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener reacción vertical en A más reacción vertical en B, ya que ambos van hacia arriba, son positivos. 2,3 por 9, una fuerza negativa. 1,6 por 6, otra fuerza negativa. Sumamos las dos fuerzas positivas, nos da 30,3. Sumamos las dos fuerzas negativas, nos da 30,3. Entonces, que eso quiere decir que cierra, ¿no? Eso quiere decir que hay equilibrio entre las fuerzas verticales. Entonces, cumple con la verificación. Muy bien, ahora vamos a la parte de calcular los esfuerzos internos mediante ecuaciones. Como les digo, depende mucho de la agilidad que tengan en el tema de que si ustedes saben calcular mejor de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. ¿Ya? En este caso, para este ejercicio, vamos a calcular de izquierda a derecha. Ya habrán ejercicios más adelante donde calcularemos también de derecha a izquierda. Ya vamos a practicar de las dos formas. Bien, recordarán ustedes que cuando uno calcula por el método de las ecuaciones, uno tiene que darse tramos. En este caso, vamos a darnos por tramo 1 a esta primera parte, es decir, todo el voladizo, toda esta parte de aquí, desde los 0 hasta los 3 metros. Y el tramo 2 será entre el apoyo A y el apoyo B. Y entonces nuestro tramo 1 comprende entonces desde los 0 hasta los 3 metros. Muy bien. Recordarán también que cuando uno calcula los esfuerzos internos mediante el método de las ecuaciones, uno hace la siguiente suposición. Uno analiza como si solamente hubiera del lado, por decirlo así, del lado izquierdo, como si solo existiera la parte del lado izquierdo, es como si no hubiera nada del lado derecho. Entonces veamos, ¿qué tenemos del lado izquierdo? ¿Qué cargas tenemos? Tenemos una carga distribuida G de 2,3, pero no queremos trabajar con la carga distribuida, sino que queremos trabajar con la resultante, con una fuerza. Entonces, aquí vamos a tener 2,3 por X. Así fíjense que la longitud que tiene esta carga distribuida es X. Es el corte hipotético X que hacemos. ¿Qué más? No hay ninguna otra carga. Entonces, lo dejamos hasta ahí. Analizamos. ¿Qué fuerzas normales tenemos en este tramo 1? Vemos que no hay ninguna fuerza horizontal. Por lo tanto, normal igual a 0. No hay fuerzas horizontales, no hay fuerzas normales. Ahora, fíjense que estamos yendo de izquierda a derecha. Nunca se olviden eso. Cuando uno va de izquierda a derecha, los sentidos son los siguientes. Normales, positivos cuando salen, cortante, positivo cuando va arriba, y momento positivo cuando es horario. Entonces, fíjense que aquí en este caso, esta fuerza está yendo hacia abajo. Por lo tanto, el cortante va a ser negativo, esta fuerza, 2,3 por X. Listo, no hay más fuerzas. Entonces, hasta ahí acabaría el cortante. Reemplazamos nuestra ecuación de cortante en 0 y en 3. En 0, al reemplazarlo aquí, se va a hacer 0. Y al reemplazarlo en 3 acá, va a ser 6,9 toneladas. ¿Qué más? La ecuación de momento. Fíjense que acá, esta resultante es la resultante de una carga rectangular. Por lo tanto, la distancia que hay desde la fuerza, desde esa resultante hasta el corte donde estamos haciendo, viene a ser ¿cuánto? Vendría a ser la mitad, ¿no? ¿La mitad de qué cosa? De la longitud de la carga. En este caso, la mitad de X. Por lo tanto, nuestra ecuación de cortante sería 2,3 por X medio. Pero fíjense que esta fuerza respecto a este punto produce un momento antihorario. ¿Así? Y como habíamos dicho, es el horario el que es positivo. Por lo tanto, aquí va a ser menos 2,3 por X medio, o lo mismo que decir menos 2,3 por X al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Entonces,
Esa sería nuestra ecuación de momento para el tramo 1. Reemplazamos el momento cuando está al inicio, es decir, el momento en 0, y el momento cuando está al final, el momento en 3. Nos da 0 y menos 10.35 toneladas por metro. Listo, hasta acá ya tenemos nuestras ecuaciones de momento y nuestra ecuación de cortante para el tramo 1. Bien, ahora un comentario. Si ustedes ven que hay un cambio de signo en el cortante, es decir, si aquí hubiera dado un valor positivo y luego acá un valor negativo, cuando hay ese cambio de signo, quiere decir que hay un momento máximo de ese tramo. En este caso no se dio. Si aquí hubiera sido, por ejemplo, ¿no? Por poner un número, 1,9 o un valor cualquiera positivo, y aquí cambió a negativo, eso quiere decir que hay un cambio de signo y por lo tanto hay un momento máximo. ¿De acuerdo? No olviden, estamos haciendo solamente un repaso de lo que vimos en isostática 2. Bien, vamos al siguiente. Vamos al tramo número 2. Estamos haciendo un corte en X, justamente en el tramo 2, que está comprendido entre los 3 metros, o sea, inicia en 3 metros y termina en los 9 metros, ¿no? 3 más 6 en los 9 metros. Muy bien, hacemos entonces el mismo ejercicio, o sea, hacemos la misma suposición, de que solamente tenemos del lado izquierdo, no tenemos nada del lado derecho. Muy bien, entonces veamos qué tenemos. Primero, aquí la carga G va a tener una resultante. La resultante de una carga distribuida viene a ser la carga por la longitud, siendo la carga 2,3 y la longitud X. ¿Qué más? Aquí tenemos otra carga distribuida P. Entonces, aquí va a ser la carga 1,6 por la longitud. La longitud para este tramo, ¿cuánto sería? Fíjense que de aquí hasta acá es X. A este X le vamos a restar los 3 metros que tenemos acá. Por lo tanto, esto hay que multiplicarlo por X menos 3. Muy bien, ahora las distancias. Ya tenemos las fuerzas, las resultantes. Ahora las distancias. La distancia para este de aquí viene a ser ¿cuánto? Fíjense que como es una carga rectangular va a ser la mitad de X medio. Para el otro, de aquí hasta acá, ¿cuánto vendría a ser? Si de aquí hasta acá hay X menos 3, entonces va a ser X menos 3 medio. 3 medio. Listo, ahora sí procedemos a calcular lo que viene a ser, o mejor dicho, a formular nuestras ecuaciones de fuerzas internas. No hay fuerzas horizontales, por lo tanto, no hay ecuación de normal. Sigue siendo la normal igual a cero. Ahora los cortantes. Estamos yendo de izquierda a derecha, así que las fuerzas que van hacia arriba, positiva, está acá, y las que van hacia abajo, negativa. Como cortante tendremos 2,3 por X, fuerza va hacia abajo, negativa. 20,325 está yendo hacia arriba, positivo. 1,6 por X menos 3, negativo, porque va hacia abajo. Si simplificamos esta ecuación, nos quedará menos 3,9 por X más 25,125. ¿Listo? Entonces procedemos a reemplazar esta ecuación al inicio, es decir, al inicio del tramo 2, 3 metros, y al final, 9 metros. Fíjense que en los 3 metros nos da de cortante 13,425 y al final nos da menos 9,975. Claramente hay un cambio de signo. Entonces ya saben, cuando hay un cambio de signo, eso quiere decir que hay un momento máximo que se encuentra en ese tramo. Y por lo tanto, hay que calcularlo. Y ahora veamos qué pasa con los momentos. Fíjense, 2,3 por X medio, viene a ser un momento antihorario. ¿No? Fíjense, 2,3 por X medio, respecto de este punto, nos da un momento antihorario. Por lo tanto, va a ser negativo. 20,325 por esta distancia de acá, que habíamos dicho. Esta distancia viene a ser X menos 3, ¿no? Entonces, 20,325 por X menos 3 no produce un momento horario respecto de este punto, por lo tanto es positivo. Y este de aquí, 1,6 por X menos 3 por X menos 3 medio, produce un momento antihorario, así que es negativo. Listo, tenemos la ecuación de momento. Reemplazamos al inicio, es decir, al inicio del tramo 2 a los 3 metros y al final del tramo 2 a los 9 metros y nos da al inicio menos 10,35 y al final C.
De aquí sacamos dos conclusiones. Uno, que el sistema está bien calculado. ¿Cómo es eso? No se olviden que los diagramas tienen que cerrar. Vimos que al inicio nos dio cero, ¿no? El momento nos dio cero. Inicia con cero. Y está finalizando también con cero, o sea, está cerrando el diagrama de momento. Y segundo, podemos concluir de que hay un momento máximo debido al cambio de signo. ¿Cómo obtenemos nosotros el momento máximo? Derivándonos, ¿así? ¿Derivando qué cosa? La ecuación de momento. Sin embargo, recuerden ustedes que, por definición, el cortante no es más que la derivada de la ecuación de momento. Entonces, ¿para qué yo me voy a tomar la molestia de derivar todo esto cuando directamente yo ya tengo la ecuación de cortante? Entonces, directamente copiamos la ecuación de cortante, lo igualamos a cero, despejamos de acá la distancia x y lo reemplazamos en la ecuación de momento, obteniendo así el momento máximo. En este caso, el momento máximo nos dio 12,756 toneladas por metro, ¿no? Se encuentra a esta distancia. Muy bien, tenemos todos los datos necesarios para proceder al diagrama. Fíjense, el tramo 1, el cortante inicia con cero, termina con menos 6,9. El momento inicia en cero, termina con menos 10,35. El tramo 2, el cortante inicia con 13,425 y termina con 9,975. El momento inicia con menos 10,35 y termina en cero. Con esto podemos proceder a los diagramas. Fíjense, el cortante dijimos que iniciaba con cero y termina con menos 6,9, el tramo 1. El tramo 2 inicia con 13,425 y termina con menos 9,975. Mientras que el momento inicia con cero y termina con menos 10,35, inicia el tramo 2 con menos 10,35 y terminaba con cero. Ahora, fíjense que como la carga aquí es uniformemente distribuida, recordarán ustedes que cuando la carga es uniformemente distribuida, el cortante varía linealmente. Varía linealmente. Y el momento varía en forma de parábola. Pero la pregunta es, bueno, va a ser una curva, pero ¿la curva hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Eso dependía de la dirección de la carga. ¿Cómo es eso? Fíjense que la carga está apuntando hacia abajo. La carga apunta hacia abajo. Por lo tanto, la curvatura también va a ir en ese sentido. O sea, la curvatura, o si quieren verlo así, la panza va a ir hacia abajo, ¿no? Tanto aquí como del otro lado. Entonces, fíjense, donde el cortante se hizo cero, va a haber aquí el momento máximo y esto va a venir de esta forma. Bueno, ahí está, el momento máximo, ¿no? Y estamos corroborando de que donde el cortante se hace cero, ahí se encuentra el momento máximo. Y entonces, ese es un repaso de lo que hemos visto en la materia de isostática 2. Nuevamente, estamos viendo solamente lo justo y necesario que vamos a abordar en esta materia, ¿no? No vamos a dedicarnos a aplicar más a detalle, momento, inercia, centro de gravedad, porque ya hay materias para eso, ¿no? Sino que solamente vamos a ver lo justo y necesario que vamos a utilizar en esta materia. Bien, para finalizar, vamos a repasar un poco de algunos conceptos que son fundamentales en el tema de hormigón armado 1. Uno de esos viene a ser los tipos de barras comerciales, es decir, las barras que uno encuentra en el mercado, las barras que uno puede conseguir de estas distribuidoras. Fíjense, los diámetros nominales son los siguientes. Barra de diámetro, o sea, estamos hablando de barras de acero que tienen los siguientes diámetros. Hay barras de acero que tienen de diámetro, la más pequeña, 6 milímetros. 6 milímetros. Como dato curioso, si una barra llegase a tener un diámetro menor, obviamente al ser más pequeño su resistencia también va a disminuir. Cuando estamos hablando de barras, por decirlo así, entre comillas, que tengan diámetros menores a esto, ya no se los considera como barras de acero, sino como alambre, porque su resistencia ya es mucho menor que este tipo de barras. Ahora, otra cosa que se tiene que saber, hasta de memoria, viene a ser las áreas. O sea, fíjense que cada una de estas barras tiene su área, ¿no? Entonces, como esto es un círculo, y recordemos que para hallar el área de un círculo,
no es más que pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Como tenemos acá los diámetros de estas barras, podemos hallar su área. Entonces, fíjense, esto igual de memoria se tiene que saber. Barras de diámetro phi de 6 de 6 milímetros, área 0,28. Phi de 8, 0,50 centímetro cuadrado. Phi de 10, 0,79. Phi de 12, 1,13. Phi de 16, 2,01. Phi de 20, 3,14. Phi de 25, 4,21. Y Phi de 32, 8,04. Ahora, un comentario. Puede que algunos digan, pero esta barra phi de 10 realmente no existe, ¿no? Realmente lo que uno pilla es phi de 9,5, ¿no? Eso es más correcto. Sí, es cierto, esta es la barra que uno más pilla, ¿no? Pero para fines académicos, el valor que utilizamos es este phi de 10, ¿de acuerdo? Pero se lo dejo como comentario. Realmente uno no pilla el phi de 10, sino que es el phi de 9,5. Bien, ahora, otro concepto que igual es fundamental que lo sepa. Y esto de aquí solamente el ingeniero Romero, el que lo explica más a detalle, es el tema de las combinaciones de carga. Ya, esto creo que, bueno, el ingeniero Quilla no lo explica y tampoco el ingeniero Silvio, o al menos eso tengo entendido. Ya, pero yo se lo voy a explicar, van a ver que no es muy complicado, se puede entender bien rápido cómo es eso de las combinaciones de carga. Bien, resulta ser de que cuando uno diseña un elemento de hormigón armado, uno lo que hace es mayorar las cargas y disminuir las resistencias. Eso de mayorar las cargas no son valores que uno se los inventa, sino que son valores que están definidos por norma. Fíjense en esto. Hay 7 combinaciones que uno puede pillar en la norma ACI, que es la norma americana que tienen para el tema del hormigón. Ya fíjense, tenemos acá estos 7 tipos de combinaciones. Ya, pero nosotros en esta materia no vamos a abordar todas las combinaciones. La combinación que vamos a abordar va a ser esta de aquí, la segunda. La segunda. Ahora, ojo, otro detalle. Fíjense que como es la norma americana, ustedes saben bien que en Estados Unidos su lengua materna es el inglés. A ellos a la carga muerta le dicen dead, ¿no? Con la letra D, dead load, carga muerta. Nosotros a la carga muerta vamos a utilizar la letra G. A la carga viva, los americanos utilizan la nomenclatura L de life load, ¿no? De carga viva. Nosotros vamos a utilizar la letra P, carga viva o sobrecarga. Los otros tipos de carga no lo vamos a usar nosotros en esta materia, solo carga viva y carga muerta. Ahora, de estas combinaciones, la que más nosotros vamos a utilizar va a ser la segunda, esta combinación. ¿Qué dice esta combinación? Fíjense, dice, la carga última, o sea, la carga de diseño, la carga con la que vos vas a trabajar, tiene que ser 1,2 veces la carga muerta, es decir, hay que mayorar la carga muerta un 20%, un 1,2. A la carga viva hay que mayorarla por un factor de 1,6. Y estas cargas de acá no las vamos a usar nosotros. Como les digo, solamente vamos a utilizar la carga muerta y la carga viva. Por lo que podemos simplificarlo, esta combinación, a solamente esto de aquí. Fíjense, esta es la combinación que nosotros vamos a utilizar. Cuando tengamos cargas muertas, vamos a mayorarla por 1,2 y cuando tengamos carga viva, la vamos a mayorar por 1,6. Fíjense en este ejemplo, estas cargas que tenemos, supónganse que nos den aquí como carga viva, digamos, 1,5 toneladas por metro, y a la carga muerta que nos den 1, por poner un número, toneladas por metro. Cuando nosotros vayamos a diseñar, ¿no? Cuando nosotros vayamos a calcular los esfuerzos, las reacciones y las armaduras, a la carga muerta, fíjense, hay que mayorarla, hay que multiplicarla por un factor de 1,2. Entonces, nuestra carga muerta última o carga muerta mayorada vendría a ser 1,2 por nuestra carga muerta real, que en este caso vale 1. Entonces, nuestra carga muerta última o de diseño valdría 1,2 toneladas por metro. ¿De acuerdo? Y a este de aquí,
a este de acá, a la carga viva última, o sea, a la carga viva que hay que mayorarla, o sea, con la carga viva que vamos a diseñar va a ser 1.6 multiplicado por la carga viva real, que en este ejemplo que nos hemos dado, nos dimos de valor 1.5. Entonces, aquí nuestra carga viva última o carga viva mayorada va a valer 2.4 toneladas por metro. ¿De acuerdo? A esto se refiere esta parte, de que las cargas que tengamos hay que mayorarla, hay que multiplicar la carga muerta por 1,2 y la carga viva por 1,6. ¿De acuerdo? Ese concepto no lo olviden. Ahora, otro concepto, y esto sí es, como les digo, algo que solamente el ingeniero Romero lo explica a detalle en Hormigón 1. Es el tema de la alternancia, o si quieren verlo así, este, de la variación que se le da a la carga viva. Ya van a ver por qué esta variación tiene su explicación, no es que uno se lo inventa porque sí, tiene su porqué, su explicación de por qué que se hace esta alternancia de la carga viva. Fíjense, y tampoco es muy complicado de entender. Fíjense en qué consiste. Supónganse que tengamos este ejemplo de acá. Fíjense, una viga continua que está sometido a carga muerta y carga viva en toda la barra. En el tramo 2 y en el tramo 3 tiene carga muerta puntual y carga viva puntual. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿En qué consiste esto de la alternancia de la carga viva y el diagrama de envolventes? Primero, hay que mayorar todas las cargas. No se olviden lo que vimos en el paso anterior. La carga muerta se lo mayora por un factor de 1,2 y la viva por un factor de 1,6. Entonces, perdón, entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. La carga muerta distribuida lo multiplicamos por 1,2. La carga viva distribuida por 1,6. La carga muerta puntual 1 por un factor de 1,2. La carga muerta puntual por un factor de 1,2. Las dos cargas vivas puntuales por un factor de 1,6. Ahora, mucho detalle de esto. Fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? La carga muerta siempre va a estar ahí. O sea, la carga muerta sí o sí lo vamos a dejar ahí. Fíjense, la carga muerta, a ver, vamos a dibujarlo mejor. Y a medida que lo voy dibujando, se los voy a ir explicando. Pregunto, antes de hacer los dibujos, pregunto, ¿qué entienden ustedes por carga viva y qué entienden ustedes por carga muerta? ¿No? Es un concepto que vimos en Hormigón 1. ¿Qué entienden ustedes por carga viva y por carga muerta? Yo creo que carga muerta es del peso propio de la estructura y carga viva es la carga que, pues, que se va a mover. Por ejemplo, en el módulo que nosotros consideramos que los estudiantes van a hacer la carga viva porque entramos y salimos, ¿no? Y la carga muerta Ajá, va a ser el peso propio de la estructura. Yo creo que es eso. ¿correcto? Muy bien. La carga muerta también se la conoce con otro nombre. A la carga muerta, si ustedes ven en algunos libros, a la carga muerta también se la dice carga permanente. Carga muerta o carga permanente. ¿Por qué es eso? Porque es una carga que siempre va a estar ahí. Por ejemplo, como dijo su compañero, el peso propio. Yo no puedo decirle a mi cuerpo, no puedo decir a un objeto, deja de pesar, ¿no? Siempre va a tener un peso, ¿no? Eso no se puede evitar. Y una estructura, al tener este volumen, al tener material, tiene un peso. Y el peso siempre va a estar ahí, nunca va a desaparecer, ¿ya? Por eso que también a la carga muerta se lo conoce como carga permanente. Y la carga viva también se lo conoce como carga variable. Eso es porque es una carga que a veces está y a veces no está. Por ejemplo, las personas. Cuando las personas, o en un aula de clase, cuando los estudiantes llegan, se sientan en su pupitre, atienden a la clase, termina la clase y se van, ¿no es así? O sea, es una carga que está por un tiempo nomás, como por un periodo de tiempo, luego ya no está. También los muebles son considerados como carga viva, porque los muebles no siempre están en la misma posición. Por ejemplo, yo ahorita estoy sentado, tengo una mesa, ahí está mi computadora. La mesa posiblemente vaya a estar acá bastante tiempo, pero no siempre va a estar acá.
¿Quién sabe cuántos años tenga ahorita donde yo estoy, esta vivienda donde estoy? Eh, ¿Quién sabe cuántos años ya ha tenido de servicio, ¿no? Y obviamente antes de que esté yo, seguramente no había una mesa donde estoy ahorita, ¿no? Y seguramente cuando me vaya, tampoco esta mesa seguramente también se la van a llevar. Entonces, carga variable o carga viva se lo conoce a aquellas cargas que están por un periodo limitado de tiempo, ya que no siempre está ahí. Ahora, es por eso que surge esto de la alternancia en la carga viva, justamente porque toma en cuenta esa situación. Fíjense, para esta barra de acá, hace un rato, para esta viga de acá, de este ejemplo, fíjense que tiene acá un apoyo, aquí tiene un apoyo, dos, tres, cuatro, cinco apoyos. Por lo tanto, tiene cinco tramos. Uno, dos, tres y cuatro. Entonces, fíjense, tiene cuatro tramos. Habíamos dicho que la carga muerta, es decir, el peso propio, siempre va a estar ahí. Es por eso que todas las cargas muertas, fíjense, todas las cargas muertas siempre van a estar ahí. Siempre está acá. Carga muerta G1. Tanto las cargas muertas distribuidas como las cargas muertas puntuales. Siempre van a estar ahí. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ahí estoy colocando, primero estamos colocando las cargas muertas, tanto las puntuales como las distribuidas. Ahora, la carga viva, como habíamos dicho, es una carga que no siempre está ahí, es una carga que varía respecto del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Vamos a suponer una situación donde la carga viva se encuentra solamente en los tramos impares, es decir, en el tramo 1, en el tramo 3, tramo 5, 7, 9, o sea, si es que hubiese, ¿no? Solamente en los tramos impares. Ahí vamos a colocar carga viva, solamente en los tramos impares. Tanto carga viva distribuida como también carga viva puntual. ¿De acuerdo? Esta es una situación. Segunda situación, segundo estado. Vamos a hacer lo contrario. ¿Cómo es eso? Fíjense acá. Vamos a hacer lo opuesto. Nuevamente voy a dibujar lo que viene a ser toda la viga continua y empiezo a cargar. Digo, la carga muerta siempre va a estar ahí. No, eso nunca se olvide. La carga muerta siempre va a estar ahí, así que de entrada siempre coloco carga muerta. De entrada, carga muerta. Tanto carga muerta distribuida como carga muerta puntual. Entonces aquí colocaré la carga muerta distribuida G sub U y la carga muerta puntual G sub U1 y G sub U2. Y luego empiezo a colocar la carga viva. No, solo que ahora ya no lo voy a colocar en los tramos impares, sino que voy a colocar en los tramos pares. Es decir, tramo 2, tramo 4, 6, 8, 10, si es que hubiese. Colocaré entonces tanto carga viva distribuida como carga muerta, pero carga viva puntual, si es que hubiese, ¿no? En los tramos pares. Entonces, fíjense, aquí solamente estoy colocando carga viva para los tramos pares, es decir, para el tramo 2 y para el tramo 4. Y finalmente, el último estado es cuando yo coloco carga viva y carga muerta en todo el elemento. Todo, ya no hago eso de alternarlo en carga en tramo 1, tramo 2, 3, ya no, ya. En todo el elemento vamos a colocar carga viva y carga muerta. Aquí vamos a colocar, fíjense, carga viva, carga muerta, distribuida y carga viva y carga muerta puntual. Ahora, ¿por qué creen que se hace esto? Tiene su explicación. ¿Por qué creen que podemos hacer esto? ¿Cuál es la justificación que hay detrás de esto? Uno es justamente que la carga viva no siempre va a estar en el mismo lugar, puede variar, puede moverse, ¿no es así? Entonces, estas son situaciones más críticas que se pueden dar. Fíjense que para esta viga, una situación crítica es que la carga viva, o sea, que las personas se concentren solamente aquí y acá. Otra situación, que las personas se concentren aquí
acá. Y otra situación crítica es que las personas se concentren en todo el elemento. Y la segunda explicación es porque haciendo esto, viendo la situación más desfavorable, vamos a obtener también los momentos y los esfuerzos, mejor dicho, más desfavorables. Fíjense en esto. Para el estado uno, ¿cómo va a quedar mi diagrama de momentos? ¿Cómo va a quedar? Fíjense. En el estado uno, al tener esta situación, los momentos máximos se van a encontrar justamente en los tramos donde hemos colocado carga viva. Fíjense cómo queda el diagrama. Momento máximo en el tramo uno, momento máximo en el tramo 3. Fíjense que los momentos aquí son más grandes. En el estado 2, los momentos máximos se van a dar en los tramos pares. Fíjense cómo queda el momento máximo del tramo 2, es bastante grande. Y en el tramo 4 también se hace un momento considerable. Y finalmente, en el estado 3, cuando tenemos carga viva y carga muerta en todo el elemento, fíjense dónde se disparan los momentos. Se dan los apoyos. Ahí es donde está la situación más desfavorable. Momento máximo aquí en el apoyo B, C y el D. Entonces, fíjense, hacemos esto de la alternancia de la carga viva para prever las peores situaciones que se pueden dar, ya que como vimos, la carga viva no siempre está en un mismo lugar, ¿no? Puede variar de posición. Y estas son las posiciones más críticas, las más peligrosas que podemos tener de carga viva. Y el diagrama de envolventes no es más que superponer estos tres diagramas. O sea, no es más que mezclarlo los tres diagramas. No es más que eso. Simplemente es colocarlo uno encima del otro, nada más. Fíjense, con el diagrama de envolventes uno tiene mucha información. Si yo quiero diseñar mis armaduras para el tramo AB, voy a tener que tomar este momento máximo de acá. Si yo quiero diseñar las armaduras para el tramo 2, tengo que tomar este momento máximo. Si yo quiero diseñar para el tramo 3, este de aquí, para el tramo 4, este de acá. Si yo quiero diseñar para los apoyos, tener que tomar la situación más desfavorable que se da en cada apoyo. Entonces, con este diagrama de envolvente, con este diagrama de envolventes, uno puede pasar a diseñar las armaduras. ¿Listo? Entonces, ese es el fin del diagrama de envolventes y de la alternancia de la carga viva. Tratar de prever la situación más desfavorable. Bien, para finalizar, eh, te voy a compartir el procedimiento, ya que maneja tanto el ingeniero Lazo como el ingeniero Romero para hacer el cálculo de las armaduras. Bien, es un procedimiento bastante simplificado porque hay otra forma, es un método más desarrollado. Si llevaron eh, hormigón armado uno con el ingeniero Romero, él lo enseña tanto el método simplificado como también el método desarrollado, ¿ya? Ambas formas son válidas, solamente que como lo dice su propio nombre, el método simplificado es mucho más rápido, mientras que el método desarrollado es mucho más largo, pero uno obtiene mucha información de él. Así que en esta materia el método que vamos a utilizar es el simplificado, ya que los ejercicios van a ver ustedes que son bastante largos, así que siempre hay que buscar la manera de optimizar y hacerlo lo más rápido posible. Bien, ahora este método de acá, ya este método, quiero que quede claro una cosa. Solamente funciona cuando hablemos de vigas de sección rectangular. Cuando hablamos de vigas de sección tipo T, vigas de sección tipo triangular, esos tienen otro procedimiento, ¿ya? Pero les tranquilizo con decirles que el ingeniero Lazos, todos sus ejercicios son con vigas de sección rectangular, ¿ya? Eso de secciones tipo T, el ingeniero Romero es el que a veces lo coloca en sus exámenes, que tiene también su propia forma de resolverse. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a enfocarnos netamente en lo que realiza el ingeniero Lazo. Muy bien, entonces, para desarrollar el método simplificado, van a ver ustedes que es bastante rápido, ¿no? Es solamente utilizar fórmula. Pero para poder utilizarlo correctamente, hay que tener de dato lo siguiente. Fc' es la resistencia del hormigón. Es un dato que sí o sí uno necesita para diseñar. Fy, la tensión de fluencia del acero. Otro dato que uno también lo necesita. La base y la altura de la sección también. Y el momento último. El momento último, o también llamado momento de diseño, uno lo obtiene de acá, del diagrama envolventes. Por ejemplo, si a mí me pidieran, o si nos pidieran diseñar las armaduras para el tramo BC, es decir, este tramo de acá,
¿Cuál sería nuestro momento último o momento de diseño? Vamos al diagrama de envolventes y vemos que el momento máximo, el momento más desfavorable, viene a ser este de aquí. Por lo tanto, para diseñar las armaduras de este tramo, este de aquí vendría a ser nuestro momento último o momento de diseño. ¿De acuerdo? De ahí nosotros lo vamos a obtener este momento de diseño. Ahora, un comentario. Bueno, más que un comentario es una ayuda. El DS, el recubrimiento mecánico, se han llevado con el ingeniero Quilla. El ingeniero Quilla les daba de dato el R1, el recubrimiento mecánico, ¿no? Le decía 5 centímetros o el 10% de la altura, él les daba de dato. Tanto el ingeniero Lazo como el ingeniero Romero no te dan de dato el R1. Y nuevamente, ellos no le dicen el R1, le dicen el DS, el recubrimiento mecánico. No te lo dan de dato. Uno lo tiene que adoptar. Ahora, yo les comparto un consejo que a mí también me lo dio mi auxiliar cuando yo llevé la materia, que es bastante práctico. El DS es un recubrimiento que uno tiene que adoptar dependiendo de qué tan grande es tu momento último. Si el momento es, por decirlo así, no es tan grande, puedes adoptar un recubrimiento pequeño. Si el momento es grande, entonces tienes que adoptar un recubrimiento más grande. ¿De acuerdo? Entonces, este consejo que me dio mi auxiliar, yo también se los comparto. Si su momento último o momento de diseño les da menor o igual a 40 toneladas por metro, adopten un recubrimiento de 5 centímetros. Si les da entre 40 y 80, adopten de 6 centímetros. Y si es mayor a 80, adopten un recubrimiento de 7 centímetros. ¿De acuerdo? Es una recomendación que doy fe en que hasta el momento no he tenido ningún problema. O sea, que todos estos valores son bastante reales a la situación que se presenta. O sea, realmente funciona esta recomendación. Bien, ¿qué más? La armadura mínima. La armadura mínima es, como dice su nombre, es una mínima cantidad de armadura que uno tiene que colocar sí o sí por motivos de seguridad. Ya sea, hay dos situaciones que lo requieren. Uno por fricción y otro por retracción y temperatura, lo que es un fenómeno reológico que tiene el hormigón. Sus fórmulas son las siguientes. Nuevamente, se han llevado con el ingeniero Quilla, ustedes estaban acostumbrados a la siguiente fórmula. 0,25 raíz cuadrada de FC' sobre FY base por altura, pero base por altura útil. Y aquí abajo le colocaban 1,4 sobre FY por base por altura útil. ¿Ya? Ahora, la pregunta, ¿por qué el ingeniero Quilla utilizaba estos valores y por qué el ingeniero Tito y el ingeniero Lazo manejan estos valores? ¿Por qué creen que puede ser? Porque fíjense que en esencia parece la misma fórmula y en realidad lo es. Pero ¿por qué es diferente el número? ¿Qué creen ustedes que está haciendo variar ese número? Las unidades. Correcto, es el sistema de unidades. El ingeniero Quilla trabaja en sistema internacional. Por eso sus fórmulas están en 0,25 y 1,4. Mientras que el ingeniero Romero, el ingeniero Lazo trabajan en sistema técnico. ¿De acuerdo? Trabajan en sistema técnico. Por eso es que este número varía. Pero fíjense que la estructura de la fórmula es la misma. Solamente este numerito el que varía. ¿De acuerdo? Entonces, tómenlo en cuenta eso. Para que esta fórmula funcione correctamente, como está en sistema técnico, yo al reemplazar dato, tengo que reemplazarlo en su sistema técnico. Y en el sistema técnico, el FC' y el FY, sus unidades son kilos sobre centímetro cuadrado. Base y altura es centímetro. Y la armadura, el valor que me va a dar acá va a ser en centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? En el sistema internacional, FC' y FY se lo manejaba como megapascales, ¿no? O también se lo manejaba como kilonewton sobre metro cuadrado, ¿ya? Pero como les digo, aquí no vamos a trabajar en sistema internacional, sino en sistema técnico, acomodándonos a la metodología del ingeniero Lazo. Bien, entonces hay que calcular estos dos valores y se elige el mayor entre los dos como la armadura mínima. Muy bien, este es el procedimiento, el método simplificado. Fíjense, solamente son 4 pasos y van a ver que es bastante rápido calcular la armadura.
Primero se calcula lo que se llama como momento reducido, ¿ya? El momento reducido, el mu, momento reducido último. El momento reducido no es más que nuestro momento último o momento de diseño dividido entre el factor phi, factor de seguridad, en flexión, o sea, cuando hablamos de vigas, se le da un valor de 0,9. Fs', un dato, base y altura útil también van a ser datos. Una vez que se tiene el momento reducido, hay que identificar en qué caso estamos, si caso 1 o caso 2. El caso 1 es cuando el momento reducido es menor que el momento reducido límite, que vale 0,2276. En este caso, no se requiere de armadura comprimida. Pero el otro caso, cuando da mayor, ahí sí necesita armadura comprimida. ¿A qué nos referimos con armadura comprimida? Fíjense, cuando se necesita armadura comprimida, eso quiere decir que no solamente vamos a colocar armadura en la zona traccionada, sino que también hay que colocarle una ayuda de armadura comprimida en la otra zona para que le pueda ayudar a resistir el momento. Ahora, dependiendo del caso, fíjense que va a variar una que otra cosa. Si estamos en el caso 1, vamos a calcular este valor omega, que es la cuantía de armadura traccionada. Este valor se lo calcula con la siguiente fórmula. Fíjense, una vez que tengamos la cuantía de armadura traccionada, una vez que calculemos este valor omega, fíjense que el mu lo vamos a calcular en el paso anterior, ¿no? El mu lo calcularíamos en el paso 1. Entonces, una vez que calculemos la cuantía de armadura traccionada, lo reemplazamos aquí y directamente obtenemos cuánto es el área de armadura que vamos a necesitar. Si estamos en el caso 2, hay que adicionarle otra fórmula, esta de aquí. La cuantía de armadura comprimida se obtiene con la siguiente fórmula. ¿Ya? Una vez que se tiene esto, se calcula el área de armadura comprimida. Con este valor también calculamos cuánto es el área de armadura traccionada que necesitamos y con esto calculamos el área de armadura que vamos a colocar. Ahora, hay que tomar en cuenta que si el área de nuestra armadura da un valor menor que la armadura mínima, hay que utilizar la armadura mínima. Pero si la armadura es mayor que el valor de armadura mínima, entonces respetamos el valor que nos dé de estas fórmulas. Ahora, estos dos de armadura de percha y armadura de piel, les comento que eso no lo vamos a utilizar en esta materia, a menos que el ingeniero pida específicamente realizar el diseño completo de la sección. ¿Ya? O sea, depende de qué es lo que pide el problema. Si él pide diseñar completamente la sección, entonces hay que diseñarle la armadura de percha y la armadura de piel. Pero si pide solamente calcular la deformación, calcular la fisuración, calcular cierta cosa, entonces uno tiene que ser bien práctico en saber qué es lo que tiene que calcular y qué no para ganar tiempo. ¿Ya? Pero en caso de que pidiera diseñar completamente una sección, hay que calcular dos cosas: armadura de percha, o también llamado armadura de montaje, y la armadura de piel, que como ven, sus fórmulas no son nada complicados. El 30% de la armadura mínima, y solamente si la altura de la viga es mayor o igual a 60, calculamos la armadura de piel.